Bien, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia porque a veces se me corta un poquito la conexión y luego regreso. No va yendo muy bien mi conexión, así que por favor me tienen un poquito de paciencia. Vamos a tratar de terminar la clase que ya habíamos empezado. Creo que empezamos viendo urinario, ¿verdad? ¿Ya hicimos urinario o renal? Me avisan, por favor. Hicimos renal, hicimos urinario. Sí, doctora. Sí avanzamos Sí, con urinario, ¿verdad? Nos quedó solamente pendiente reproductor. Sí, sí, reproductor. pero ya avanzamos con renal. Todo lo que era renal ya lo desarrollamos y bueno, nos quedaba Reproductor. reproductor. Bien, vamos a hacer ahora reproductor. Gracias, gracias chicos. Vamos a ver. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se logra visualizar, doctora. Gracias. Bueno, en la clase pasada habíamos visto cómo se forma lo que es el aparato, más que todo urinario, ¿no? Entonces, nos habíamos remontado a esta etapa en la cual se está llevando a cabo lo que es la formación de los mesodermos con su mesodermo paraxial, lateral e intermedio. Entonces, habíamos dicho que en el mesodermo intermedio, cuando se está llevando a cabo lo que es el plegamiento transversal, a nivel del mesodermo intermedio, se iba a formar una elevación en la pared posterior de lo que es ahora el cuerpo de este embrioncito, y esta pared, esta elevación recibe el nombre de la cresta urogenital. Cresta urogenital. A ver, chicos, o delegado, o Fabricio, Johan, díganles a sus compañeros que si están entrando, tienen que entrar con su correo corporativo de la universidad, porque como yo no los puedo ver, no les puedo dar el pase para que puedan ingresar. ¿Listo? Entonces, esta elevación que se va a formar en la pared posterior corporal recibe el nombre de la cresta urogenital. Entonces acá vemos esta cresta urogenital. Esta cresta urogenital va a tener dos partes, ¿no? Una parte externa o superficial y una parte más interna. Entonces ahí tenemos en esta imagen que nos muestra el libro de Lachmann la formación de la cresta urogenital, la parte más externa llamada la cresta nefrógena, en donde va a desarrollar el cordón nefrógeno que va a dar origen pues a lo que son los riñones, ¿no? La parte más externa. Y esta es la otra parte interna que también va a constituir un todo, eso es un todo, ¿no? Que es la parte más interna que constituye la cresta gonadal o la cresta genital. Es la que vamos ahora a poder ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, en este caso, el origen tanto de lo que es la parte reproductora como la parte urinaria comparten ese origen a nivel del mesodermo intermedio, de una cresta única que se forma en la pared posterior llamada la cresta urogenital. La parte más interna corresponderá a la cresta gonadal o la cresta genital. Entonces ya habíamos visto cómo se desarrolla todo lo que es el aparato urinario, cómo se forman sus vías reproductoras. Recordemos también que durante el desarrollo de los tipos de riñones se van a formar, va a pasar por tres estadios. Un primer estadio que es rudimentario llamado los pronefros, un segundo estadio llamado los mesonefros y un tercer estadio llamado metanefro. Este primero no forma ningún derivado, se forma como vestigios que luego degeneran, pero va a ser inductor para que se forme este segundo grupo de riñones, ¿no?
pero va a constituir su conducto, que va a ser llamado inicialmente el conducto pronéfrico, y el cual va a desembocar en la parte final del tubo digestivo llamado cloaca. Ahí desemboca. Ahora, una vez que este grupo de riñones que se forma, que no origina, no funciona, es momentáneo y luego desaparece, aparece el segundo grupo de riñones y un segundo grupo que ya es funcional. Este va a funcionar, pero tiene un funcionamiento temporal. Y al desaparecer estas primeras células que están a nivel de la región cervical, vamos a ver de que el cordón o el conducto que formaba el conducto pronéfrico permanece y ahora va a ser denominado como conducto mesonéfrico. O sea, acá ya tenemos el conducto mesonéfrico que antes era el pronéfrico, desembocando siempre a nivel de la cloaca. Una vez que se constituye el tercer grupo de riñones llamado metanefro desde la parte inferior, vean ustedes que tiene el conducto ahora llamado mesonéfrico, crece un divertículo en dirección al mesénquima, porque todo esto es mesénquima, y este divertículo va a ser llamado el divertículo metanéfrico, el cual va a originar, o yema ureteral también recibe ese nombre, el cual va a originar lo que es el riñón y las vías urinarias que constituyen el interior del riñón. Recordemos que este divertículo induce al mesénquima que lo rodea a que forme un blastema. Este blastema rodea a este pequeño divertículo y es ahí donde se va a ir formando el riñón ya definitivo. Tenemos que recordar qué estructuras renales o qué estructuras urinarias forma el divertículo o yema, que van a ser diferentes a las que van a formar el blastema. El blastema o la parte, la cubierta que tiene este divertículo o la masa metanéfrica va a originar la nefrona. Recordar que la unidad funcional que tiene el riñón es la nefrona, ¿no? O nefrón. ¿Cómo está conformado un nefrón o nefrona? Por un corpúsculo de capilares que formará el glomérulo. Va a estar rodeado por una serie de túbulos urinarios llamados la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que constituyen lo que es denominado nefrona. Es ahí donde se va a filtrar la sangre a partir de este glomérulo y va a originar la orina posteriormente, ¿no? Pero todo el sistema de vías urinarias que corresponden a los túbulos colectores, las cálices, menor, mayor, el uréter, la pelvis renal, se forman a partir de este divertículo, esta yema ureteral. Entonces, por un lado, la yema ureteral va a originar todos los conductos que conducen la orina, ¿no? Desde el interior, que es donde se van a formar, es a nivel de la nefrona, ¿no? El nefrón o nefrona forma la orina y hay una serie de túbulos que conducen la orina hacia el exterior, por fuera del riñón, y eso se forman a partir del divertículo. Ahora, una vez que se establece este metanefros en la parte final de este conducto mesonéfrico, se va a independizar. Se independiza este conducto metanéfrico para formar posteriormente ya el riñón definitivo y comienzan a degenerar todas estas formaciones que fueron momentáneas, que se formaron de este tipo de riñón, comienzan a degenerar o reabsorberse, ¿no? Pero el conducto mesonéfrico, también llamado conducto de Wolff, conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, va a formar algunos remanentes que van a formar parte de la vía reproductora masculina. Ojo, esto es para el varón. Y eso lo estamos observando en esta imagen. Bueno, vamos a quitar todo esto que hemos hecho. Lo vamos a observar en esta imagen. Acá tenemos el conducto mesonéfrico desembocando en la cloaca, el cual posteriormente va a originar algunas estructuras de la vía reproductora masculina. Paralelamente a este conducto mesonéfrico se ha formado otro conducto llamado paramesonéfrico. Se llama paramesonéfrico porque es paralelo y por fuera de este conducto mesonéfrico. Y este conducto paramesonéfrico, también llamado conducto de Muller, M-U-L-L-E-R, Muller, que pronuncia Müller, este conducto de Müller va a originar estructuras femeninas. Recordar que cuando
que cuando se establece el sexo del producto, eso se realiza en el momento de la fecundación, cuando se acerca o se unen el espermatozoide y el ovocito, pues cada uno tiene una dotación cromosómica, por lo tanto, en ese momento se establece el sexo del que será pues el futuro embrión. Pero durante el desarrollo de sus órganos y estructuras hay un periodo llamado de indiferenciación sexual. Eso significa que internamente que se están formando las estructuras reproductoras, pues para ambos casos, ya sea para el sexo femenino o masculino, las estructuras son iguales, no hay diferencias en relación a los órganos, aunque genéticamente ya se sabe qué es lo que va a trascender y qué es lo que va a tener que degenerar, ¿no? Pero en el momento de indiferencia sexual se establecen ambos conductos, tanto el mesonéfrico como el paramesonéfrico, llamado Wolff y llamado Müller. Entonces, el conducto mesonéfrico originará para la vía reproductora, ojo, ¿no?, algunas estructuras masculinas, y en el caso del conducto paramesonéfrico van a formar algunas estructuras femeninas. Lógicamente que si este embrión tiene una dotación cromosómica masculina XY, 46XY, este conducto paramesonéfrico tiene que inhibir su desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué va a formar este conducto paramesonéfrico? Formará la trompa uterina, formará el útero, va a formar una parte de vagina. Entonces, todas estas estructuras femeninas tienen que inhibir su desarrollo si es que este embrión tuviera una dotación cromosómica masculina. Si este embrión fuera femenino, pues quien va a inhibir su desarrollo es el conducto mesonéfrico, porque esto va a formar estructuras masculinas. Entonces, el conducto paramesonéfrico es el que va a prevalecer con su expresión genética para que diferencie órganos femeninos. Ahora, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, este producto tiene una dotación cromosómica masculina, pero no durante el proceso de desarrollo de sus órganos existe una atrofia, una falta de desarrollo, por ejemplo, de la gónada masculina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? En ese caso, pues van a haber trastornos del desarrollo sexual, que luego lo vamos a ver al final cuáles son y por qué ocurren, ¿no? Entonces, en esta imagen estamos recordando que estos conductos, si bien es cierto, forman parte de la vía urinaria, también diferenciarán órganos que corresponden a la vía reproductora. Entonces, ahí están los derivados mesonéfricos para la vía reproductora masculina. Recuerden que este conducto va a ser llamado conducto de Wolff o mesonéfrico para formar estos conductillos eferentes que permiten, ¿no?, el pase del espermatozoide que se forma en el testículo y que luego cuando se forman salen del testículo a lo que se llaman vías reproductoras o vías espermáticas, ¿no? Hay algunos conductillos llamados conos eferentes que salen del testículo y que van a relacionarse con el epidídimo. Entonces, estos conductillos eferentes se forman a partir del conducto mesonéfrico. También se va a diferenciar el epidídimo. El epidídimo es un conducto que está enrollado sobre sí mismo, que ya lo hemos visto al inicio de las clases de embriología. Entonces, es un conducto llamado el conducto epididimario, en el cual una vez que el espermatozoide se forma al interior del testículo, sale a través de esos conductillos eferentes y van a entrar al conducto epididimario para luego alcanzar en este nivel su madurez funcional. Entonces, ¿de dónde deriva lo que es el epidídimo? El epidídimo va a derivar desde el conducto mesonéfrico. Y también acá tenemos sus apéndices que pueda tener el epidídimo. Otra estructura que deriva del mesonéfros, del conducto mesonéfrico, es el conducto deferente. Una vez que el epidídimo se ha formado, se prolonga o se continúa con el conducto deferente, y este conducto deferente también se forma desde el conducto mesonéfrico. Va a ingresar al cuerpo el conducto deferente, va a ir a la parte posterior de la vejiga, y acá la vesícula seminal también deriva de este conducto mesonéfrico junto con el conducto eyaculador. Hasta ahí
No todos estos derivados, a partir de los conductivos eferentes, corresponden a derivados del conducto mesonéfrico. Entonces, por eso es que es importante recordar que va a formar, ¿no? Forma parte de la vía reproductora masculina. En la mujer también se forma el conducto mesonéfrico, solamente que va a tener que inhibir su desarrollo, ¿no? Va a inhibir su desarrollo para que prevalezca el conducto paramesonéfrico. Y esta es la clase de urinario, que ya la vimos en la clase anterior. Terminamos de ver anomalías renales también, vimos la vejiga urinaria. Y para el caso de lo que es la uretra masculina, vamos a recordar aquí, se va a formar de la parte final que tiene el tubo digestivo llamada cloaca. Esa es la parte final de nuestro tubo digestivo y que luego, cuando vimos digestivo, vimos de que la cloaca se va a dividir a partir de un tabique. Un tabique que crece desde el mesénquima divide la cloaca en dos partes, anterior y posterior. Esto lo vimos en la clase pasada. Este tabique llamado tabique urorectal, urinario rectal de recto, parte final del tubo digestivo. En esta parte se ha formado este espacio llamado el proctodeo. Y el proctodeo va a tener una membrana que la separa desde el interior, desde la cloaca, y esta membrana recibe el nombre de la membrana cloacal. Entonces tenemos toda la cloaca separado del proctodeo mediante la membrana cloacal. Ahora yo preguntaría, por ejemplo, a alguien que me diga, si me está siguiendo la clase, ¿qué tipo de tejidos tiene la membrana cloacal? ¿Qué tipo? Ectodermo y endodermo. Muy bien, ectodermo. ¿Quién dijo eso? Nombre. Joaquín Yagua. Listo, me hace recuerdo ponerte un punto en el pasito de la práctica. Entonces tenemos que externamente tiene un revestimiento de ectodermo e internamente tiene un revestimiento de endodermo que corresponde a lo que es el tubo digestivo. Así está conformada la membrana cloacal. Ahora, cuando el tabique urorectal llega hacia el borde, llega hacia la membrana, ¿no? Va a llegar, esta porción se va a dividir en dos zonas, una anterior porque acaba de llegar hacia la membrana este tabique urorectal. Cierra de esta manera y separa completamente la cloaca en dos partes, anterior y posterior. Recuerde que la parte anterior recibe el nombre de seno urogenital. Eso lo vimos cuando hemos visto vejiga urinaria, que va a tener uno, va a tener dos y va a tener tres partes, ¿no? Tres partes que va a tener esta porción del seno urogenital superior, medio, inferior. Entonces, a partir de la porción superior se formará la vejiga. La porción media va a originar a la uretra prostática en el varón, ¿eh? Estamos hablando del varón, la uretra prostática y también parte de la uretra membranosa. Y toda la uretra femenina deriva de esta segunda porción. Esta porción tercera, que es la porción pélvica, la porción ya más inferior, la porción peniana que tiene la uretra, va a prolongarse y acá va a haber un pequeño crecimiento que va a dar origen, luego este es el tubérculo fálico, el que va a dar origen pues al pene posteriormente o al clítoris en el caso de la mujer. Si fuera varón va a tener que crecer mucho más este tubérculo de tal manera de que esta porción inferior del seno urogenital ingresará hacia el interior de ese tubérculo, se prolongará para formar la otra parte de la uretra, ¿no? Que es la uretra peniana. De esa manera se forma la uretra. Ahora, ¿por qué estamos recordando esto de la uretra? Porque la uretra, en el caso del varón, forma parte también de la vía reproductora, ¿no? Porque a través de la uretra pues salen los espermatozoides hacia el exterior. Entonces ya sabemos que en el caso de la uretra masculina se forma desde la segunda porción y de la tercera porción del seno urogenital. Vuelvo a repetir, la uretra masculina se va a formar desde la segunda y de la tercera porción del seno urogenital. En el caso de la mujer, se formaría solamente de la segunda porción. Esa forma la totalidad de la uretra femenina. ¿Por qué no la tercera porción? ¿Por qué? Porque esta va a ingresar hacia lo que es el tuberco fálico, ¿no? Que va a origen posteriormente al pene. Bien, entonces una vez que, ¿cómo se llama? Termina de cerrar el tabique urorectal, esta membrana cloacal se divide en dos membranas, una anterior acá, una anterior hacia adelante,
la membrana urogenital y esta posterior llamada la membrana anal, porque va a conectar hacia el recto, ¿no? Y acá está formándose el conducto anal. Entonces, estas membranas pues tendrán que aperturarse la membrana anal para poner en contacto a lo que es el ano recto, ¿no? Pero la membrana urogenital va a tener que ir cerrándose posteriormente para formar un rafe de unión en la parte final de abajo, la cual va a formar luego genitales, ¿no? Donde desemboca la uretra. Bueno, hasta ahí hemos hablado, lo que estamos hablando justamente está en estas imágenes. Ahora, también lo estoy refiriendo en esta parte, ¿por qué? Porque va a formar parte de la vía reproductora, tanto masculina como femenina, ¿no? Ahí cerró, miren, el seno urogenital, el crecimiento de este tubérculo genital, el que va a originar el pene posteriormente, en el caso de la mujer formará el clítoris, y va formándose, pues, lo que es la uretra. Bueno, hasta ahí tenemos. Ahora, una parte de lo que es la uretra, que es la parte más externa, la que tiene contacto con la parte ya más distal de lo que es el tubérculo, recuerden que acá por fuera hay ectodermo de superficie rodeando a lo que es el tubérculo. Y una pequeña porción del ectodermo de superficie ingresa al interior del extremo, del vértice del tubérculo, para entrar en contacto con la uretra que va formándose desde el interior. Y una vez que entre en contacto, acá se hace una dilatación llamada la fosa navicular. Esta es una dilatación que tiene la uretra peneana en la región del glande. Entonces vamos a ver, esta fosita navicular está rodeado de ectodermo de superficie, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando se forma la uretra masculina, que se forma a partir de la segunda porción del seno urogenital y la tercera porción, la porción más anterior del vértice del tubérculo también se forma a partir del ectodermo de superficie, ¿no? Que ingresa y conecta toda la uretra para su salida al exterior a nivel del glande. Simultáneamente acá también, pues, el prepucio, que es la membrana, ¿no? O de piel que cubre al glande, también se ha diferenciado a partir del ectodermo de superficie. Entonces, en esta imagen estamos viendo vía urinaria, que corresponde a la uretra, pero también vía reproductora masculina, que corresponde a la formación del pene, en este caso, ¿no? Bueno, aprovechando que tenemos las imágenes ahí. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo aparecen, ¿no?, lo que son las gónadas. ¿Por qué? Porque en este caso la cresta gonadal, ¿no?, que es la parte interna, acá estaría la parte externa, la cresta nefrógena, la parte más lateral, y esta es la parte medial, que sería la cresta gonadal. Esta cresta gonadal va a formar la gónada, que en el caso del varón será pues el testículo, y en el caso de la mujer será el ovario. Ahora, en este momento de la diferenciación de la cresta gonadal, esta va a tener dos zonas. Una zona superficial llamada corteza de la cresta gonadal y una zona más interna llamada médula de la cresta gonadal. Entonces acá se diferencian dos zonas. En rosado, todo lo que es la corteza, y la parte acá más clara que corresponde a la médula. Por otro lado, también tiene que llegar o tiene que formarse, en este caso, las células que son las germinales, las primitivas, las más, las primeras células germinales, las cuales van a formar posteriormente espermatogonias o van a formar ovogonias. Pero ese grupo de células que aparecen en la cresta gonadal para formar las células iniciales de la formación de los espermatozoides o ovocitos, pues no se diferencian desde la cresta gonadal. Repito, las células germinales, primitivas o primordiales, como le quieran decir, no se diferencian de esta cresta gonadal. Entonces, ¿cómo aparecen en la cresta gonadal? Van a migrar desde otros lugares, migran a través de este mesenterio dorsal, desde el saco vitelino, que está formando ahora tubo digestivo, migran a través del mesenterio dorsal para llegar a ubicarse a nivel de la cresta gonadal y diferenciarse, ya sea en ovogonias o en espermatogonias. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde se forma? Es la pregunta que puedo hacer en el examen. ¿De dónde aparecen estas células germinales primitivas? ¿Desde dónde aparece? Vamos a ver acá, debo tenerla por ahí. Listo.
células germinales primitivas. Miren, aparecen las primigenias, las iniciales, a nivel del epiblasto. ¿Y en qué momento estamos en el epiblasto? Segunda semana del desarrollo, ¿no? Porque ahí tenemos epiblasto, hipoblasto, un disco germinativo de tipo bilaminar. Entonces, desde este momento, desde el epiblasto, se van diferenciando las primeras células primigenias que van a formar posteriormente a estas células primordiales. ¿Listo? Y van a migrar a través de lo que es el saco vitelino, van a ir migrando una vez que se incorpora el saco vitelino a lo que es el cuerpo del embrioncito, a través de su mesenterio dorsal. Miren acá cómo están migrando estas células para llegar a la cresta gonadal y luego ubicarse, ya sea a nivel de la corteza o ya sea a nivel de la médula para conformar las células germinales en este momento. Entonces ya la cuarta semana están migrando ya hacia ese sector. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué sucede con la formación de las gónadas. ¿Qué pasa con esta cresta gonadal? Recordad que en el momento de la fecundación hay una determinación del sexo, ese sexo llamado genético. Pero las características sexuales externas van a demorar todavía, ¿no? Más o menos a partir de la 7ª, 8 o 9 semanas ya están formándose algunas características, pero van a ser evidentes y van a mostrar clara diferencia, sobre todo en los genitales externos, a partir de la 12 semana. O sea que cuando termina el periodo embrionario, que es a la 8ª semana, ¿no? Todavía los genitales externos, ya sea masculino o femenino, no muestran claras diferencias. Digo claras, puede haber ciertas diferencias, pero no muestran un patrón claro en las diferencias externas de los genitales. Por lo tanto, si una madre, por ahí se me ocurre ponerles un caso clínico, si una madre acude a la consulta a la 8ª, a la 9ª o a la 10ª semana para preguntar el sexo de su bebé, todavía no se le puede indicar porque por ecografía no se pueden mostrar diferencias en lo que es externamente en sus genitales. A partir de las 12 semanas, 13, 14 semanas, si por ahí se me ocurre preguntar, caso clínico, 15 semanas, la madre acude para saber el sexo, sí puede haber, no, ya las 15 semanas. A partir de las 12 semanas puede ya diferenciarse externamente el sexo masculino y femenino. Antes está en un estadio indiferente de desarrollo sexual, así se llama. Inicialmente, ya sea para varón o mujer, está en un estadio indiferente de su desarrollo sexual. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que se forman las gónadas. Recordar que la cresta gonadal es la que va a formarse a nivel del mesodermo intermedio. El mesénquima, que también está alrededor, participa también en las células germinales primitivas que ya les expliqué que tienen que migrar hacia estas crestas. Bien, tenemos a la 5ª semana, la cresta gonadal se ha diferenciado. Ahora, ¿qué más está sucediendo en la cresta gonadal? Se están formando estos cordones. Hay algunos cordones que van a aparecer desde la corteza y que van a dirigirse hacia la médula. Estos cordones que son denominados cordones gonadales, estos cordoncitos, pues van a ir, en el caso del varón, formarán los conductillos, testiculares, ¿no? Que van a diferenciar posteriormente los espermatozoides, y en el caso de la mujer se van a ir seccionando para originar a las células foliculares, ¿no? Entonces, estos cordones que se van a ir formando tanto en la corteza como en la médula van a diferenciar en los conductillos internos del testículo, o en el caso de la mujer, pues las células foliculares que van a ir pues rodeando a los ovocitos. Ahora, para que se diferencie la cresta gonadal, ya sea en lo que es ovario o ya sea en lo que es testículo, pues vamos a ver que les había dicho que existen dos zonas, ¿no? La zona de la corteza originará el ovario y la zona de la médula, la parte más interna, va a originar el testículo. Entonces, si el producto genéticamente pues, tiene una dotación cromosómica XY, la corteza tiene que degenerar para prevalecer la médula, porque la médula origina lo que es el testículo. Si el producto
de la fecundación es femenino, XX, pues la médula es la que va a degenerar para prevalecer la corteza y formar el ovario. Recordar que siempre estamos en un periodo de indiferencia sexual, pues luego va a tener que alguna de ellas, de alguna de esas porciones de la cresta gonadal, pues ya sea inhibir su desarrollo para que la otra prevalezca y forme la gónada. Ahora, en este momento, cuando se están diferenciando las gónadas, el papel que tienen los genes son muy importantes. Entonces, vamos a ver de que estamos viendo la migración a través del saco vitelino a la pared posterior. Entonces, el papel que va a tener en este caso lo que son el aspecto genético es muy importante para la diferenciación adecuada, ¿no?, de lo que son las gónadas. Recordad que los cromosomas sexuales son X y Y, ¿no? En el caso XY. En el caso de las mujeres, pues tienen que haber los dos X, ¿no? Y en el caso del varón es XY, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que para el caso del sexo masculino, en el sexo masculino, la participación del cromosoma X no cobra mayor importancia en la diferenciación de la gónada. Estamos hablando de las gónadas. Pero sí lo es el cromosoma sexual Y o Y. Este cromosoma Y va a tener en su brazo corto un sector o una región determinante para el desarrollo sexual. Y en ese sector, en este brazo, va a estar la presencia de este gen llamado SRI. Y ahí lo he puesto bien grande para que lo recuerden. El sector que ubica en el brazo corto del cromosoma Y es la región 11.3. Cromosoma Y, brazo corto, región 11.3, donde está ubicado este gen que va a codificar la formación adecuada para la diferenciación del testículo. Ahora, esa es la región determinante para el desarrollo sexual. ¿Qué hace este cromosoma? Codifica un factor determinante para el desarrollo testicular. Este es el factor determinante para el desarrollo testicular. F de factor determinante para el desarrollo del testículo y la diferenciación testicular. Eso está en el cromosoma Y. ¿Listo? Entonces, de tal manera que los cordoncitos que están en la parte de la médula de la cresta gonadal, pues van a formar o van a diferenciarse en cordones seminíferos o en los túbulos, donde en el interior las células que han migrado se van a posicionar para constituir posteriormente la espermatogénesis. Entonces va a activar, ¿no?, un activador específico para lo que es la formación del testículo, para impedir de esta manera el desarrollo de la corteza de la cresta gonadal para que no se forme el ovario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deben recordar de la diferenciación sexual para la formación de las gónadas? El papel de este gen. Miren, yo generalmente no les pido que recuerden los nombres de los genes, pero en este caso, este gen sí es importante recordar. ¿Por qué? Porque si este gen está mutado, van a haber alteraciones de la diferenciación sexual, como lo vamos a ver posteriormente, cuando haya una mutación de este gen. ¿Qué va a suceder cuando este gen se muta o está alterado? Pues no se va a formar adecuadamente el testículo. Ahora, ¿para qué se tiene que formar el testículo? El testículo va a producir hormonas que van a regular lo que es la espermatogénesis y son responsables de las características sexuales externas masculinas, como la testosterona. El testículo, cuando se ha formado adecuadamente, va a formar pues en niveles adecuados de testosterona. De esa manera, sus características sexuales masculinas van a determinarse adecuadamente. ¿Qué pasaría si está mutado este gen? Pues también la formación del testículo no va a ser la adecuada, no va a haber niveles adecuados de testosterona. Aparte, jóvenes, aparte de que se diferencia adecuadamente el testículo para que produzca testosterona, también el testículo va a producir otra hormona
que es la hormona inhibidora del conducto paramesonéfrico. Recordemos, este conducto paramesonéfrico, ¿qué iba a formar? Les dije que formaba trompa uterina, iba a formar útero, entonces también el testículo va a formar esta hormona inhibidora del conducto de Müller o inhibidora del conducto paramesonéfrico. Entonces, imagínense ustedes si el testículo no se ha desarrollado adecuadamente cuando este gen está mutado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se va a formar hormona antimülleriana y en ese caso va a prevalecer el conducto paramesonéfrico. ¿Y qué va a suceder? Pues este varón va a tener su trompa uterina y va a tener útero. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que pues, tiene que estar adecuadamente constituido, tiene que ser funcional para que el testículo se diferencie de manera adecuada y se expresen las características sexuales masculinas. En el caso de la mujer que tiene los cromosomas sexuales XX, es importante la presencia de ambos cromosomas. En el caso del varón hemos dicho que no, solamente el cromosoma Y, que es funcional para la formación de la gónada. Estamos hablando solamente de gónadas. Entonces, este es el cromosoma sexual X, es más grande que el cromosoma sexual Y o Y. Entonces, pero en el cromosoma sexual X existen varias zonas, como ustedes lo ven ahí, varias zonas destinadas a la diferenciación gonadal. En este caso, la formación del ovario. Estamos hablando de la formación del ovario. ¿Listo? Entonces, pero es importante que ambos cromosomas estén funcionales y se expresen. Porque, ¿qué pasaría en el caso de que solamente expresara o hubiera un solo cromosoma? Como por ejemplo en Turner, ¿no? ¿Qué pasa con Turner? Turner tiene una falta del cromosoma sexual, es 45X0 en el caso de Turner, ¿no? Solamente solo tiene un cromosoma sexual Turner. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Es femenino, sí, pero su ovario está reducido, va a ser, no es funcional, es un ovario que no participa adecuadamente en su funcionamiento, no funciona, entonces va a estar reducido, va a ser hipoplásico, entonces es importante que estén ambos cromosomas sexuales para que se diferencien adecuadamente el ovario. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la diferenciación de las zonas. Entonces, la diferenciación sexual masculina, que empieza a formarse a partir de la 7ª semana, recordar que el testículo produce la testosterona, también va a producir otra hormona, la dihidrotestosterona, que es un metabolito para la diferenciación de la testosterona, pero también va a producir esta hormona, que les dije que era la inhibidora del conducto de Müller, o conducto paramesonéfrico, llamado hormona antimülleriana. Y ahí tenemos que a las 12 semanas, pues ya se van ya diferenciando ambas gónadas, ¿no? En el caso de los ovarios, si bien es cierto, no está regulada hormonalmente la diferenciación, pero bueno, vamos a ver de que sí, ambos cromosomas tienen que estar expresados para que se formen los ovarios. Ya. Vamos a ver cómo se forman los testículos. Importante, el gen SRI codifica este factor para la formación del testículo ubicado en el cromosoma Y, brazo corto, sector 11.3. Bien, ahora, los cordones seminíferos, que son a partir de los pequeños cordones gonadales, que van a ir formándose y van a estar presentes en la médula. Recuerden que para formar el testículo viene de la médula gonadal. Estos se van a ir ramificando en el interior para formar los túbulos seminíferos y van a constituir hasta la red de testis. Entonces, ¿quién es el origen o el primordio de los túbulos seminíferos? Son los cordones gonadales. Ojo, lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el primordio de la formación de los túbulos seminíferos? Son los cordones gonadales, ¿no? Estos cordones gonadales que en el caso de los varones van a diferenciar el túbulo seminífero contorneado, el túbulo seminífero recto, hasta la red testicular, que está todavía en el interior del testículo.
Una vez que la red testicular se ha formado al interior, pues sale a través de los conductillos eferentes. Pero estos conductillos eferentes no se forman de los cordones gonadales. ¿De dónde se van a formar? Del conducto mesonéfrico. Pues una capa externa, pues vamos a ver que va a rodear al testículo llamada la albuginia. Vean, ¿qué forman los cordones seminíferos? O los cordones gonadales, bueno, los túbulos, contorneados, rectos y redes de este. Hasta ahí estamos con la formación de del interior del testículo. Ahí tenemos a la parte de la médula. Recuerden que la corteza no forma el ovario. En este caso se va a ir diferenciando posteriormente, formando la albuginia. Tenemos acá los cordones seminíferos, contorneados, rectos, hasta red testicular. El epidídimo, el conductillo eferente, proviene desde el conducto mesonéfrico. Internamente en estos conductillos seminíferos, pues han llegado las células germinativas primordiales, las cuales van a ir posicionándose al interior para llevar a cabo la espermatogénesis. Ay, eso está registrado. Estos conductillos o estos túbulos que provienen de los cordones gonadales inicialmente son cerrados, son solo cordones, ¿no? Pero luego van a canalizar para formar los túbulos, ¿no? Inicialmente son cerrados. Vamos a ser sólidos y luego van a ir aperturándose hacia la etapa de la pubertad. Van a desarrollar internamente o externamente a los túbulos, van a desarrollar células llamadas las células intersticiales. Estas células intersticiales de Leydig o están en el interior, sí, están en el interior, ¿no? Las células intersticiales de Leydig van a ir constituyendo estas hormonas que son la testosterona y la androstenediona. Eso más o menos a la 8ª semana. Estas hormonas son las que participan en la diferenciación de las características sexuales externas. Ahora, internamente también van a haber algunas células llamadas la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli ya lo habíamos visto al inicio, que son las que van a dirigir o van a, en cierta manera, a regular el proceso de espermatogénesis, pero en este caso, la célula de Sertoli también van a producir esta hormona. Ojo, esto no lo habíamos visto en la primera parte del curso, ¿no? Hemos dicho, solamente hemos conocido la función de la célula de Sertoli, la de regular el proceso de espermatogénesis, pero ahora le conocemos otra función. ¿Cuál es esta función? Producir hormona antimülleriana. Esta hormona va a inhibir al conducto de Müller, así se escribe Müller, o conducto paramesonéfrico. ¿Listo? Bueno. Ahí está la diferenciación de los cordones gonadales en los túbulos seminíferos hasta la red testicular. Bien. Derivados del conducto de Wolff, ahí los tienen, que es lo mismo que ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver ahora cómo se forman los ovarios. Hasta ahí se formó el testículo. Ahora, el conducto, la parte de la corteza de la cresta gonadal va a diferenciar el ovario. Entonces vamos a ver qué es importante ambos cromosomas y bueno, la participación de estos genes WNT4 y DAX1 para diferenciar. Pero bueno, en sí son varios los genes que participan. Recuerden que en el cromosoma sexual X son varias zonas determinantes para el desarrollo de lo que es el ovario. A la 10ª semana ya se han identificado los ovarios. A la 10ª semana estos cordones gonadales van a ir degenerando en la parte de la médula y la parte cortical van a ser llamados cordones corticales, los cuales van a aumentar de tamaño y van a seccionarse para formar células posteriormente foliculares. Ahí tenemos la formación seccionándose los cordones para formar células foliculares, las cuales van a incluir anteriormente a lo que son las células progenitoras, ¿no? Germinales en el interior. Bien, tenemos que el inicio del desarrollo de los ovarios se produce más o menos entre la 4ª semana, pero ya la 2ª semana han migrado estas células primitivas, se han formado para empezar su migración y se van a la 4ª o 5ª semana se incorporan
a los cordones corticales. A las 16 semanas ya estamos a nivel de, miren, periodo fetal, se han formado, los cordones gonadales se han, pues, partido, por así decirlo, para formar folículos inicialmente primitivos, los cuales van a englobar a una célula germinal que luego va a tener su proceso de desarrollo, ¿no? Las ovogonias van a tener todo el proceso de la ovogénesis. Recordar que después de nacer no se van a formar nuevas ovogonias. Son 2 millones de ovocitos primarios antes del nacimiento. La parte más superficial de lo que es el ovario se va a recibir el nombre de epitelio germinal, pero en realidad, así entre comillas, ¿por qué? Porque no van a formar nuevas ovogonias, ¿no? Solamente van a madurar posteriormente. Vamos a ver ahora los conductos genitales, que ya lo habíamos visto. En el caso de los varones, es el conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico, los cuales van a ir formando esta serie de conductos que reciben el nombre de las vías espermáticas. ¿Por qué? Porque es el lugar por donde van a transcurrir los espermatozoides para su salida hacia el exterior. En el caso de la mujer, el conducto paramesonéfrico llamado Müller, acá, Wolff-Müller, pues va a formar, que les dije, estructuras que son femeninas. Y ahí tenemos que a la 8ª semana, por acción de esta hormona, pues va diferenciándose todas estas estructuras correspondientes a lo que es el sexo masculino. En el caso del sexo femenino, el conducto de Wolff desaparece. El conducto de Müller, que es el conducto paramesonéfrico, va a originar trompa uterina. Ahí está, lo tenemos, la parte más externa, trompa uterina, y la parte más medial, la que va más o menos relacionándose con la cloaca, va a formar el útero y una porción interna de la vagina. Primordio útero vaginal. Eso es lo que se diferencia a partir de ese conducto de Müller. En este caso estamos viendo acá la diferenciación de ambas gónadas. Este es el conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico, el cual está ya diferenciándose en ese extremo superior y el extremo inferior, que luego se va a fusionar para formar una estructura en forma de una Y, que es el primordio útero vaginal, y el extremo será la trompa uterina. Entonces, esto es lo que va a ir diferenciándose posteriormente en el caso del sexo femenino. Va a dar origen a la trompa uterina y a una elevación que hay en la parte inferior que se recibe el nombre de tubérculo sinusal. Bueno, ahí tenemos la diferenciación en el caso del conducto de Müller, trompa uterina, útero y la parte más profunda de lo que es la vagina. Esa es la diferenciación femenina. Acá tenemos la inhibición del conducto mesonéfrico o de Wolff, que va a formar un remanente a nivel del ovario llamado el epóforo, que son rezagos del desarrollo embrionario en relación a lo que es el conducto mesonéfrico en el caso de las mujeres. El epóforo no forma parte, es como el apéndice del epidídimo, que también es un remanente, ¿no? Entonces, en este caso, la trompa uterina, lo que es la parte del útero y la parte más profunda, lo que es vagina, corresponde a lo que es el conducto paramesonéfrico. Entonces, en el caso de los varones, testosterona y la hormona antimülleriana son importantes para la diferenciación de las características sexuales masculinas. Esto ya lo hemos visto. También cómo se forma el conducto eyaculador. La próstata. La próstata es una glándula masculina que va a aparecer de proyecciones o evaginaciones que va a tener el endodermo formando acá la uretra hacia lo que es el mesénquima, y esto va a ir formando pequeños acinos que van a originar a esta glándula, ¿no? En donde va a desembocar posteriormente el conducto eyaculador. Entonces va este endodermo, tiene prolongaciones hacia el mesénquima para formar, ¿no?, lo que es la propia glándula. Ahora, en el caso de los varones también se van a formar otras glándulas, como las glándulas bulbouretrales, llamadas glándulas de Cooper. Estas glándulas aparecen también a partir de lo que es la parte inferior de la uretra, que sería la uretra esponjosa en dirección hacia el mesénquima,
para constituir posteriormente esta glandulita que se abre hacia lo que es la uretra esponjosa. ¿Cuál será la función de esta glandulita? La de elaborar sustancias para proteger el paso de la orina a nivel de lo que es la uretra. A la vez también se estimula durante el acto sexual para liberar sustancias hacia el exterior para, en cierta manera, lubricar, ¿no?, lo que es en el acto sexual. Bueno, esa es la función que tiene. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, embriones femeninos. El desarrollo sexual femenino no depende del ovario ni de hormonas, ¿no?, sino de la diferenciación del conducto paramesonéfrico. Y ahí tenemos lo que es la diferenciación en el caso de la mujer, ya lo hemos hablado. El mesénquima, el mesodermo esplágnico, va a diferenciar posteriormente el músculo y el endometrio, y bueno, este gen OXA10 pues también tiene que expresarse. Recuerde que en el caso femenino son varios los genes que van a participar en su diferenciación, pero en el caso del varón, importante la participación del gen SR1. ¿Cómo se forman los ligamentos? Ligamentos que va a tener el útero, como el ligamento ancho, por ejemplo, viene desde lo que es pliegue del peritoneo. Se forma a partir del mesénquima, pliegues que van a ir formándose para formar ligamentos que van a sostener al útero en el lugar donde se encuentra. Se van a estos peritoneos que se van a diferenciar a partir de lo que es el mesénquima, van a formar pues cubiertas llamadas fondos de saco. En el caso de las glándulas femeninas, pues aparecen también a partir de vaginaciones de la uretra, que es el endodermo, en dirección al mesénquima, formando las glándulas uretrales o las glándulas de Bartolino o vestibulares mayores, que están alrededor de lo que son la abertura vaginal. ¿Cómo se forma la vagina? En relación a la diferenciación de la vagina, se va deformando por zonas. Una zona más profunda que proviene desde lo que es el conducto paramesonéfrico, y vamos a ver que también desde la parte más superficial se va desarrollando también lo que es el conducto vaginal, que va inicialmente a ser cerrado, ya no va a tener una zona aperturada, luego va a tener que canalizar esa vagina para formar la conexión que hay en el interior hacia el útero. Entonces, la vagina o la placa vaginal tiene que canalizar. Y esta va a tener tres porciones, superior, ¿no?, e inferior, que va a conformarse a partir del primordio útero vaginal, que corresponde a lo que es el conducto paramesonéfrico, y desde el seno urogenital, desde la parte inferior, pues también va a diferenciarse, ¿no?, la mayor cantidad que lo que es la vagina. Entonces, cuando habíamos visto la diferenciación, en este caso del conducto vaginal, pues ahí tenemos dos porciones, una porción superior, inferior, media e inferior. Esta media inferior aparece jóvenes, se me desconectó, ya volví. Sí, doctorita. Sí, se le escucha ahora, sí. Listo, por favor, un poquito de paciencia. A veces me ocurre esto. Tengo que mandar a arreglar mi computadora. No sé si es mi sistema de internet o mi computadora. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Estamos hablando de vagina, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, gracias. Vamos a compartir nuevamente. Y vamos a ver acá donde nos quedamos. Nos quedamos en desarrollo vaginal. Les estaba hablando de que la vagina, para que se forme, estas van a derivar de dos estructuras. Uno, del seno urogenital, de la parte inferior del seno urogenital. Ahí lo tenemos, la vagina. Y la parte más profunda, a partir de lo que es el conducto paramesonéfrico.
Entonces ahí tenemos, inicialmente va a formar una placa que va a tener que canalizar esta placa. ¿Dónde está mi puntero? Acá está. Entonces esta es la placa ya que ha canalizado, y la abertura que conecta hacia el exterior a los genitales, donde está diferenciándose los labios menores, que son pliegues de lo que es el ectodermo de superficie. Vamos a ver, esta abertura también está cerrada por una membrana que va a ser llamada la membrana himenial. Hacia el interior, esta placa ha canalizado, pero va a tener tres porciones, la porción media inferior y la porción más superior, ¿no? Que corresponde a lo que es el conducto paramesonéfico, que acá ha formado el primordio útero-vaginal, útero del útero vaginal. Es por eso que luego esta parte inferior de la vagina, pues entra en contacto con la parte inferior del útero, llamado cuello uterino, ¿no? Y ahí relaciona cuello uterino con la porción más profunda de la vagina. Y a la parte media inferior, pues ha canalizado, inicialmente va a estar cerrada, canalizado, pero la membrana himenial es la que va a proteger la entrada hacia el interior de este canal. Entonces estábamos viendo cómo se ha formado este canal que proviene, canaliza, y esto más o menos va a separar la luz. Bueno, la 9ª semana, ven ustedes, ya se ha formado una abertura en la parte inferior. Acá tenemos el primordio útero vaginal hacia la parte inferior. Bueno. Entonces, en conclusión, la vagina deriva de dos estructuras. Uno, seno urogenital, que es, ¿de dónde se formaba el seno urogenital? Aquí correspondía, ¿recuerda? Aquí correspondía el seno urogenital. ¿Era parte de quién? Intestino primitivo posterior. Así es, de la cloaca, ¿no? Recordar que la cloaca, que es la parte inferior, se había dividido en dos. ¿Quién me dijo eso? A ver, su nombre. Joaquín Yagua. Ya, a ver, también me hace recuerdo. Esas dos personas con el delegado, ese recuerdo para darles un puntito en su pasito de práctica. Bueno, entonces, la parte inferior, lo que es el neurogenital, que es la parte más profunda, pues va a formar esta porción de la vagina. Acá lo tenemos, ¿no? Este es el primordio útero vaginal que proviene del conducto paramesonéfrico. Acá se está formando la placa vaginal, que está cerrada inicialmente, luego tiene que canalizar. Y ven ustedes acá en marrón oscuro lo que deriva del conducto de Müller, ¿no? Y la parte media inferior, que corresponde al seno urogenital, canaliza al quinto mes, 5 por 4, más o menos 20 semanas. 20 semanas aproximadamente, o quinto mes, va a canalizar ya la vagina. Bueno, la membrana himenial es la que va a ir aperturando, poniendo en contacto hacia el interior de la placa, ¿no? Que luego va a canalizar el conducto. A veces tenemos que no apertura esta membrana himenial, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la membrana himenial? Un rezago del desarrollo. En realidad, esta membrana himenial corresponde a un rezago de desarrollo. Debería aperturar completamente para poner en contacto el conducto vaginal con el exterior, ¿no? Los genitales. Pero no degenera totalmente, tiene un pequeño orificio y el cual pues va a proteger la entrada, ¿no? Entonces, pero a veces no desarrolla, y eso se llama himen imperforado. Cuando no se desarrolla esta apertura o este orificio que contacta el interior del canal vaginal. Bien. Entonces, los genitales externos, para que se formen, vamos a hablar sobre la formación del pene y de lo que es la formación del clítoris con sus genitales. Entonces, vamos a ver que para que se forme estos genitales externos van a aparecer pliegues y tumefacciones en la parte externa. ¿Cuáles son estos pliegues y tumefacciones? En ambos casos aparecen igual, solamente que luego por acción hormonal o por acción de lo que son el aspecto genético van a desarrollarse unos y otros van a inhibir su desarrollo. Entonces, pero inicialmente se van a formar acá tumefacciones llamados labios escrotales, así, tumefacciones, y se van a formar pliegues llamado el pliegue urogenital. Acá tenemos a la membrana cloacal, acá tenemos al tubérculo genital, que esto va a diferenciar
posteriormente, ya sea en pene o ya sea en clítoris, el tubérculo genital. Lógicamente que para que diferencie el pene tiene que crecer mucho más y el clítoris tiene que inhibir un poco su desarrollo. Pero en los genitales externos aparecen estas tumefacciones. Acá estamos en un estadio indiferente todavía, ¿no? Hay estadio indiferente, ya sea para mujer y varón. Tenemos los tumefacciones labioscrotales y los pliegues llamados urogenitales en la parte central, la membrana cloacal. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues vamos a ver de que esta membrana cloacal se va a diferenciar por la formación del tabique urorectal hacia atrás en la membrana anal y hacia adelante en la membrana urogenital. ¿Recuerdan lo que vimos al inicio? Cuando ese tabique terminaba su crecimiento hacia la membrana cloacal, separaba esta zona en una membrana anal, aquí en la parte posterior, la membrana anal, y hacia adelante la membrana urogenital. Porque acá se cerró, ¿no? Se cerró completamente el tabique. ¿Listo? Entonces, en este momento estamos observando la membrana cloacal, que está en el interior, toda la membrana cloacal. Externamente va a estar relacionada con un pliegue, llamado el pliegue urogenital, y más externamente con las dos tumefacciones llamadas labios escrotales. ¿Qué va a suceder en el momento en que se separa las membranas por el crecimiento del tabique? Hacia atrás se formará la membrana anal y hacia adelante la membrana urogenital. Esta membrana urogenital, en el caso del varón, va a tener que cerrarse, ¿no? Va a tener que cerrarse para conformar posteriormente el pene, ¿no? Y en el caso de las mujeres va a tener que mantenerse así, separada por la formación de los labios menores y los labios mayores. Ahí se va a formar un surco en la parte media. Pues acá vamos a ver en esta imagen la diferenciación, ya sea en pene, ya sea en el caso de la mujer, ¿no? Ahí tenemos la formación de lo que es el desarrollo del pene y cerrándose. Esta membrana tiene que cerrarse. Y en el caso de las mujeres, las tumefacciones que eran lateralmente, en el caso de los varones, van a formar el escroto posteriormente, ¿no? Esto va a formar lo que es, por eso se llama labio escrotales. ¿Qué va a formar en el varón? El escroto. Y esta membrana urogenital tiene que ir cerrándose para formar el rafe peniano que hay en la parte inferior del pene. En el caso de las mujeres, estas tumefacciones labioescrotales van a formar labios mayores. Ahí se están formando los labios mayores y los pliegues urogenitales formarán los labios menores en el caso de la mujer. Y lo que es la parte central, pues será la apertura, ¿no? de los labios menores, que se llama lo que es la parte central, la región central de los labios, de los genitales externos. Entonces, así van apareciendo los genitales. Y lo que es el tubérculo genital, en el caso del varón, va a formar el glande, y en el caso de la mujer formará el clítoris, ¿no? Que va a tener que alargarse un poco y eso inhibir un poco su desarrollo. Entonces ahí tenemos que, para que se diferencien estas estructuras, ya sea a partir de los pliegues o ya sea a partir de las tumefacciones, importante la testosterona. La testosterona que es producida por el testículo, ¿no es cierto? Es importante para que se vayan diferenciando. El ectodermo en superficie se va a unir en la parte media para formar el rafe. ¿Qué más tenemos? A nivel del mesénquima, se va a diferenciar internamente el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, y las tumefacciones van a formar el escroto. Bueno, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Y acá en lo que es el pene ya también lo habíamos hablado, cómo se forma la uretra, que forma parte también, ¿no?, de esa estructura. Esto es en el caso de los genitales externos indiferentes inicialmente, para luego constituir el pene en el caso del varón, a partir de lo que es el tubérculo. Las tumefacciones originarán las bolsas escrotales, y en el caso de las mujeres, pues la acción de los estrógenos que se producen a nivel de la placenta, pues son los que van a diferenciar posteriormente los genitales externos. Hacia atrás va a haber comisura, ya sea anterior y posterior, formando el monte púbico y lo que es la zona perineal. Entonces, comisuras anterior y posterior en los genitales.
Bueno, acá el conducto inguinal, la formación del conducto inguinal a partir de la pared abdominal va a ser importante también. ¿Por qué? Porque va a permitir que el testículo que se va a diferenciar en la cavidad abdominal a partir de un guiador llamado gubernáculo descienda a través del conducto inguinal para que se ubique posteriormente a nivel de las tumefacciones labioscrotales. Ahí se van a ubicar posteriormente. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver ahora qué trastornos cómo desciende el testículo. Les dije que la formación del testículo pues era a nivel de la cavidad abdominal. Ya a las 26 y 28 semanas empieza su descenso, y eso sí es importante, chicos, ¿no? Importante saber de que a las 32 y 33 semanas, lo voy a preguntar en el examen, esto sí es importante saber, cuándo están los testículos ya en sus bolsas escrotales. El descenso del testículo empieza entre las 26 y 28 semanas. Empieza el descenso testicular. Entonces vamos a ver de que hasta las 32 y 36 semanas ya tienen que estar ubicados en sus bolsas escrotales. Eso quiere decir que en el momento del nacimiento, cuando uno examina un sexo masculino, los hermanos bebitos varón, hay que examinar que los dos testículos estén en el interior de sus bolsas escrotales. Algunas veces no ocurre eso, ¿no? Algunas veces queda retenido a nivel del conducto inguinal y eso va a recibir el nombre de criptorquidia. Ya lo saben ustedes porque creo que también lo han visto como un detalle de lo que es la triada, ¿no? De síndrome de Prunebelli y lo que es el síndrome en el abdomen de Ciruela Paz. Ahora, el descenso de los testículos también va a estar regulado por la acción de la testosterona y de este gubernáculo, que es un guiador, un ligamento que se adhiere hacia la parte del polo inferior del testículo para guiar su descenso hacia las bolsas escrotales a través del conducto inguinal. A través del conducto inguinal. En los ovarios también descienden, también tienen su guiador, pero no descienden por fuera, ¿no? Van a descender hacia la cavidad pélvica. Ahí se van a ubicar. Bueno, anomalías. Esto sí es importante. Miren, todas las anomalías que están relacionadas a la diferenciación sexual tienen el mismo defecto primario. Vuelvo a repetir, yo les había dicho que cuando hablamos de anomalías, tenemos que hablar de defectos primarios, porque eso es lo que nos va a separar una anomalía, nos va a diferenciar a una anomalía, es lo más importante. Pero en el caso de lo que son la diferenciación sexual, todos los trastornos van a tener el mismo defecto. Vamos a ver cuáles son estos trastornos. Van a ser llamados, pues, el síndrome de Swyer, que es una disgenesia gonadal, el hermafroditismo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el síndrome de insensibilidad, eso se llama Morris. Este es otro defecto. El pseudohermafrodita, en el caso del el hermafroditismo, va a ser llamado hermafrodita verdadero y el pseudohermafrodita. ¿Qué significa? Un falso hermafrodita. ¿Qué es un hermafrodita? Una hermafrodita es cuando tiene ambas gónadas. En el cuerpo va a tener tanto ovario como testículo. Eso se llama hermafroditismo verdadero. Y un pseudohermafrodita es aquel de que pues va a tener algunos órganos del otro sexo, pero que va a tener la gónada correspondiente a su desarrollo, a su sexo genético. Lo vamos a explicar ahorita. Bien. Vamos a imaginarnos que tenemos en este caso una mujer, una persona de apariencia femenina que tiene una dotación cromosómica 46XY. ¿Eso qué significa? Que genotípicamente el genotipo es masculino. Este es su genotipo, su sexo cromosómico. Pero su fenotipo, su apariencia, es femenina. Tiene apariencia femenina. ¿Listo? Y esto va a estar presente en tres tipos de estas anomalías de la diferenciación sexual.
Uno, llamado el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. El otro es el síndrome de Swyer. Y el otro va a ser el pseudohermafrodita masculino. El pseudohermafrodita masculino. En estos tres casos, genéticamente van a tener lo mismo. O sea que el Swyer, su expresión genética va a ser 46XY. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos llamado Morris también va a tener 46XY. Y el pseudohermafrodita masculino también va a tener 46XY. En los tres casos va a tener una apariencia femenina. Ahora, mi pregunta será, ¿no? El defecto primario, ¿cuál es? El defecto primario es trastornos del desarrollo sexual. Entonces, en el defecto primario, todos los tres anomalías van a ser un trastorno de la diferenciación sexual. Ese es el defecto. Diga, a ver. ¿Hay una determinación y diferenciación sexual? Esa es una determinación, o sea, vamos a ver, ¿cómo se determina? Vamos a ver ahora cuál es la causa. ¿Por qué? Porque tenemos tres anomalías que tienen la misma expresión genética y el mismo fenotipo. Y el efecto primario es igual para los tres. Entonces mi pregunta será, ¿y cómo los voy a diferenciar? ¿Cómo voy a diferenciar Morris? ¿Cómo voy a diferenciar Swyer? ¿O cómo voy a diferenciar el pseudohermafrodita? Entonces, ahora sí tenemos que ver a la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué está generando estos? ¿Fallan los receptores androgénicos? Sí, ahora vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la causa. Ustedes lo van a explicar mejor porque lo van a tener que hablar en el seminario, pero yo les voy a dar la causa así en general, lo más conciso, lo que es la causa, y ustedes van a ampliar cuál es la expresión y todo eso. ¿Listo? En el caso de Swyer, por lo general, bueno, frecuentemente pues hay varias causas de Swyer. Por lo general hay una mutación. Acá hay una mutación del gen SRI. Entonces, ¿qué va a suceder si hay una mutación del gen SRI? Vamos a analizar esto. ¿Qué no se ha formado adecuadamente? ¿Qué hacía el gen SRI? Los testículos. Lógico. Codificaba un factor para la diferenciación testicular. Entonces, en el caso de Swyer, este gen está mutado. Por ende, esta persona que ustedes están observando tiene un testículo que no se ha formado adecuadamente. Ahora, ¿cuál es la función del testículo? Elaborar hormonas. ¿Qué hormonas? Testosterona y la hormona antimulleriana. Por ende, si no tiene testosterona, ¿qué va a pasar? Externamente, ¿va a ser varón o va a ser mujer? ¿O va a tener apariencia? Varón. Si no tiene testosterona, si no produce testosterona, externamente, ¿qué va a obtener? Mujer. ¿Va a parecer mujer o va a parecer varón? Ahora volvamos. ¿Cuál es la función de la testosterona? Mujer. Escúcheme, la testosterona es responsable de las características sexuales externas masculinas. Entonces, si no hay testosterona, externamente no parece varón, parece mujer. ¿Por qué además? Porque esta hormona que produce el testículo, que es la hormona antimulleriana, pues no ha inhibido al conducto paramesonéfrico. Por ende, esta persona que genéticamente es varón puede tener trompa uterina, puede tener útero, ¿no? Pero lo que no va a tener es ovario, porque recuerden que el ovario se forma a partir de la cresta gonada. Entonces, no tiene testosterona porque el gen está mutado, no ha formado adecuadamente el testículo, no hay producción de testosterona, no hay producción de hormona antimulleriana. Genéticamente es varón y se expresa externamente, porque no hay testosterona, externamente aparece como que fuera una mujer. ¿Listo? Bien. En el caso de
La insensibilidad a los andrógenos, miren cómo es la dotación genética, también es igual, es femenino y 46XY. Es lo mismo que Swyer. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? En estos casos, pues el gen está formado adecuadamente, el testículo se ha formado adecuadamente, pero ¿qué sucede? De que las células, pues vamos a ver de que no tienen los receptores adecuados. Entonces vamos a ver que el tubérculo genital, pues hay una alteración en el receptor hacia esta testosterona que el testículo está produciendo normalmente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que en el caso de la insensibilidad, por ahí se dice insensible a los andrógenos. ¿Qué pasa en esos casos? Es que los receptores a esta hormona están involucionados, están alterados, no reciben la hormona. A pesar de que se produce sus niveles adecuados de testosterona, en estos casos el tubérculo genital, sus receptores no lo codifican, no reciben esta hormona. Por lo tanto, externamente, ¿qué va a aparecer? Al no recibir, no se va a diferenciar adecuadamente. ¿Qué va a aparecer? Femenino. Genéticamente será varón, pero externamente, al no recibir a la testosterona, tiene una apariencia femenina. Entonces ya sabemos ahí qué va a suceder en Morris y qué va a suceder en Swyer. En el caso del pseudohermafrodita, la producción de testosterona está disminuida. O sea, sí hay producción, pero en niveles muy pequeños. Por lo tanto, si hay poca producción de testosterona y tiene su genotipo masculino, externamente va a diferenciarse en femenino. Entonces ahí tenemos que, para estos casos de la diferenciación sexual, que tenemos 3 anomalías que tienen la misma expresión, ya sea Swyer, Morris o pseudohermafrodita, hay que averiguar la causa. El defecto primario es el mismo, trastornos de la diferenciación sexual sería el defecto. ¿Qué tengo que averiguar? La causa. ¿Cuál es la causa? En el caso de Swyer, se ha mutado un gen. En el caso de la sensibilidad de los andrógenos, están alterados los receptores a la testosterona. Y en el caso del pseudohermafrodita, hay baja producción de testosterona. ¿Me deja entender? Todo claro, doctora. Ya. Ahora, hay otras disgenesias gonadales. ¿Qué cosa es disgenesia gonadal? Una alteración en la formación de la gónada. Con el caso de Klinefelter, por ejemplo, y Turner, ¿no? Femenino. Entonces, esto tiene que ver con alteraciones de los cromosomas sexuales. En este caso está faltando, esta es una dotación cromosómica X0, falta un cromosoma sexual X, ¿no? ¿Qué va a pasar en este caso de Turner? Ya lo habíamos explicado. Pues el ovario está hipoplásico, ¿no? Es un ovario pequeño, por ende, todas las características, si es un ovario pequeño, ¿qué hace el ovario? El ovario va a producir estrógenos, progesterona. Entonces, si no se producen adecuados niveles de estrógenos y progesterona, las características sexuales pues también van a estar disminuidas, a pesar de que tiene apariencia femenina, pero están disminuidas. No hay crecimiento de la mama, son personas de baja estatura, son personas que son infértiles, o sea que está alterado por la falta de este cromosoma sexual. En el caso de Klinefelter, el agregar un cromosoma sexual, porque es XXY, pues va a tener también una serie de anomalías a nivel gonadal, ¿no? Las gónadas son hipoplásicas, son testículos pequeños, no son tan funcionales en el caso de Klinefelter, por agregarse un cromosoma sexual. Aunque el cromosoma sexual X no determina la diferenciación del testículo, solamente que al agregarse, pues va a tener otros trastornos que usted ya conoce en el caso de Klinefelter. Ahora, así como hay un pseudohermafrodita masculino, también hay un pseudohermafrodita femenino. Pseudohermafrodita femenino. Eso significa de que en este caso, la dotación cromosómica de esta persona es 46XX. Es XX, pero el fenotipo es masculino. O sea que genéticamente es mujer,
pero externamente es varón. ¿Y cómo sucede esto, no? Generalmente ocurre porque los niveles de andrógenos en esta mujercita están elevados. ¿Y cuándo ocurría esto? ¿Lo recuerda? Ya lo habíamos visto. ¿Cuándo ocurría esto? Ahora yo preguntaré, ¿las mujeres producimos andrógenos que luego se van a formar o van a derivar en testosterona? Sí, ¿no? ¿Cuál es el órgano que produce andrógenos? En el caso de las mujeres, las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando hay una hiperplasia grande, plasia grande, una glándula suprarrenal exagerada por una hiperplasia suprarrenal, pues los niveles de andrógenos están elevados. Y eso ocurre, ¿qué va a suceder en ese caso? Va a haber una masculinización de fetos femeninos. O sea que genéticamente es mujer, pero como hay muchos andrógenos que se van a convertir en testosterona, externamente tiene apariencia masculina. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que el pseudohermafrodita puede ser tanto femenino como masculino. En el caso del masculino, ¿cuál será su expresión genética? Ojo, lo voy a preguntar así como expresión genética. En el caso del pseudohermafrodita masculino, esta es la expresión genética. Eso quiere decir que genéticamente es varón, pero externamente expresa un fenotipo femenino, es mujer. En el caso del pseudohermafrodita femenino, genéticamente es mujer, pero externamente expresa ser varón. Y eso ocurre cuando hay una hiperplasia suprarrenal congénita. La glándula suprarrenal está demasiado grande. Al estar demasiado grande, produce mayores cantidades de andrógenos, por lo tanto, se convierte en testosterona y esto pues va a hacer de que estas mujercitas se masculinicen, ¿no? Ahora, la otra disgenesia gonadal, la otra anomalía o trastorno de desarrollo sexual es el hermafrodita puro. En el caso del hermafrodita puro, ¿no? Vamos a ver que el hermafrodita, en estos casos, ¿qué cosa es hermafrodita? Va a tener testículo, va a tener ovario, y eso se llama ovotestis. ¿Cómo se llama? Ovo de ovario, testis. No sé si lo tengo por ahí, a ver si lo veo, no leo. Ovo. ¿Está por ahí? Dice ovo T. Yo no leo, a ver, ¿dónde está? A ver, ovotestis, ovotestis, así se escribe, ¿no? ¿Qué cosa es ovotestis? Ovo de ovario y testis de testículo. Resistencia, no está, no lo tengo, creo que no lo tengo, pero bueno, en esos casos, cuando hay ya hermafrodita puro, pues ahí están las dos, no son funcionales, el ovario y testículo, pero están presentes, ambas gónadas. Bueno, eso es, acá arriba está, ovo testicular. Entonces, esos son los trastornos de desarrollo sexual. Entonces, te acaban de venir varias preguntas. Eso se lo estoy explicando bien porque ya ustedes lo van a ver en seminario. No sé si han hecho seminario o todavía no lo han hecho, pero de acá van a venir varias preguntas. Ojo, no voy a preguntar de feto primario, porque el de feto primario es lo mismo para estos tres tipos. Este de insensibilidad a los andrógenos también recibe el nombre de Morris. No sé si ya lo han visto ya en el seminario, se llama también Morris. O insensibilidad a los andrógenos. O Morris. Así se llama. ¿Listo? Bien, entonces tenemos tres trastornos de desarrollo sexual, insensibilidad a los andrógenos o Morris, Schwager y el pseudohermafrodita, que tienen la misma expresión genética y el mismo fenotipo. Entonces, ahora, los pseudohermafroditas es cuando tienen una expresión genética, pero aparentan otra cosa, o sea, después se llaman pseudo, ya sea masculino o femenino. Y el otro es el hermafrodita puro, ¿no? El hermafrodita puro sí tiene dos gónadas. Listo, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta?
Pregunten todo, porque ya no nos vemos más. En la otra clase vamos a ser nerviosos y se acabó. Creo que todavía nos falta sensorial. Bueno, espero que haya quedado claro. Y con el caso de las anomalías de la retina que se está presentando, por este caso del síndrome de Switer, eso no va a preguntar dentro del efecto primario. Les dije que no, porque el efecto primario es el mismo para todos. ¿Qué cosa es el efecto primario? Trastorno de desarrollo sexual. Claro. Trastorno de la diferenciación sexual. Ese es el defecto. Recuerden que el defecto está en relación a qué ha sucedido. En este caso ¿Puede ser también el fallo en la determinación y diferenciación sexual? Claro, un fallo en la determinación sexual, un trastorno, un error en la diferenciación sexual. Es lo mismo. ¿No? Aquí se encuentra asociado el Swyer, que es a la gonadoblastoma, ¿no? No me equivoco. Bueno, puede haber también tumores, pues son gonadoblastomas, son tumores, tumoraciones. Okay. Pero lo que quiero que identifiquen en esas tres trastornos que estoy presentando, que son los que he explicado uno por uno, es la causa. ¿Qué es lo que ha generado ese trastorno del desarrollo sexual? Eso es lo que tienen que identificar. Ya, jóvenes, espero que haya quedado claro esta partecita, no que son 10 de la noche, ya muy tarde. Pues, papás que muy tarde los tengo ahí en clase. Bueno, ya cualquier cosita. Doctora, una consulta. Diga. Doctora, entonces en el caso de Turner, como no tiene el cromosoma Y, no es directamente por el eje relleno, sino por la glándula suprarrenal, como bien mencioné. No confundas, Jofran. En el caso de Turner es femenino. En Turner le falta cromosoma X. Entonces vendría a ser hipoplasia gonadal femenina. Es una hipoplasia gonadal femenina nada más. Ahí, en este caso, la gónada sí se ha formado el ovario, pero es rudimentario, es pequeño, no es funcional, es estéril. Usted está hablando del hermafrodita, ¿no? Ya, en el caso de el pseudo, no el hermafrodita. El hermafrodita, ¿qué cosa es el hermafrodita? Tiene ambos sexos. Eso se llama hermafroditismo. Y el hermafrodita, cuando es puro, tiene las dos gónadas, ovario y testículo. Se llama ovotestis. En el caso del pseudo hermafrodita, entonces eso significa de que tiene una dotación cromosómica, pero expresa el otro sexo. Puede ser masculino o femenino. Cuando es masculino, tiene la dotación cromosómica masculina, pero expresa ser femenino, expresa ser mujer. En el caso del pseudo hermafrodita femenino, genéticamente es mujer, pero tiene una apariencia masculina, de varón. Entonces, ahí, en el caso de la mujer, ¿por qué expresa ser varón si genéticamente es mujer? Porque en su cuerpo debe tener algo que está haciendo de que se aparezca un varón. ¿Y cuál es ese algo? La testosterona. O los andrógenos, que son producidos, porque ¿en qué produce en nuestro cuerpo andrógenos? En el caso de las mujeres, pues la glándula suprarrenal. Entonces allí sí vendría a ser la hiperplasia de la glándula suprarrenal. La de la glándula suprarrenal. Es una de las causas, con la mayor causa, mayor frecuencia. Dale, doctora, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, espero que haya quedado claro. Si aún así tuvieran alguna duda, ya saben que me encuentran en el anfiteatro, que qué cosita, me buscan ahí. Listo, jóvenes, no los demoro más, que tengan buena noche. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, cuídense mucho. Chao.